2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El regreso del presidente interino Juan Guaidó tras realizar una gira por 5 países latinoamericanos marca una nueva etapa en Venezuela. La sola presencia de Guaidó en territorio venezolano pone a prueba, sin duda, ambas partes. Las decisiones tanto del chavismo como el de la oposición marcarán el futuro de una crisis política que puede llevar a la salida de Nicolás Maduro del poder, como a caer nuevamente en un impasse que prolongue esta crisis humanitaria en la nación suramericana y que al final, pues, no sabemos qué pueda pasar. ¿Qué viene ahora? Continuar, avanzar con la presión. Estamos en una dictadura, debemos decirlo así. Estamos en una dictadura y no vamos a entregar voluntariamente el poder. Debemos presionar, seguir exigiendo nuestros derechos, debemos seguir quitándole bases de apoyo, como con los empleados públicos, como con las Fuerzas Armadas que ya se han visto. El debate, ¿qué viene ahora para Venezuela? Nadie ordenó la detención de Guaidó a su regreso a Caracas, o el régimen venezolano también dio la orden, pero los funcionarios no la ejecutaron. ¿Maduro va a ordenar la captura de Guaidó? ¿Qué pasará si lo detiene? ¿Y la comunidad internacional podrá realmente intervenir? Y si no lo capturan, ¿qué debe hacer la oposición para que el liderazgo de Guaidó no se desgaste y Venezuela vuelva a caer en un impasse? Eso es todo lo que vamos a debatir en Zoom a la noticia. ¿Qué viene ahora? De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Juan Guaidó regresó victorioso a Venezuela y anunció los próximos pasos de su lucha contra Nicolás Maduro. Guaidó entró por el aeropuerto internacional de Maiquetía pese a la amenaza del madurismo de encarcelarlo. El mandatario encargado retornó a Caracas. Decenas de seguidores y periodistas lo acompañaron a su salida de la terminal aérea al volver de una gira por 5 países de Sudamérica en donde diferentes mandatarios reiteraron su respaldo al gobierno interino y a la agenda de transición democrática. ¿Perdón? ¿Cómo piensa salir ahora de Colombia? Entraré por Maiquetía como entra un presidente. Tal como lo había anticipado a la directora de contenidos de NTN 24 y Dania Chirinos, Juan Guaidó regresó a Venezuela. De lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días y vamos a recuperar sin duda alguna nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país. Dios me lo bendiga. El presidente encargado retornó a bordo de un vuelo comercial procedente de Panamá. Era el momento más esperado. Vamos bien porque vamos con todo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Juan Guaidó llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, Estado Vargas. Pese a las amenazas del régimen de Maduro, es el mismo que dijo que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. Me dijeron bienvenido, presidente. Pero ¿qué le dijeron? ¿Qué más le dijeron? Bienvenido, presidente. Con mucho cariño, con mucho respeto. Eso fue lo que me dijeron los funcionarios de migración. Mucho respeto. Y luego, lo dimos el 5 de enero. La cadena de mando está rota. Guaidó logró pasar el control de migración sin inconveniente alguno. Decenas de personas junto a un amplio grupo de embajadores lo recibieron con júbilo. Estamos aquí, Venezuela. Estamos fuertes. Seguimos adelante. Miles de venezolanos también lo esperaban en las calles. Fue una nueva jornada de movilizaciones para exigir el cese de la usurpación chavista y para rodear al mandatario interino a su regreso. Nos amenazaron a todos los que estamos aquí, a mí lo vieron, de cárcel, de muerte. Y les digo algo, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes, unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca. Al presidente interino Juan Guaidó, la justicia del régimen de Maduro le había prohibido salir del país. Llegó el momento de decir ya basta. Llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. Por eso hoy invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que están en su pantalla la pregunta que si tras el regreso de Guaidó a Venezuela, pues cuál debe ser el siguiente paso. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomVenezuela.
Quiero saludar hasta ahora en Madrid, España, a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, líder opositor venezolano en el exilio. Señor Ledesma, un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, el gusto es mío y un saludo a toda la audiencia en Colombia, en Venezuela y en el mundo entero. ¿Qué viene ahora, señor Ledesma? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que los pasos tienen que estar acompasados con la agenda que nos hemos propuesto, porque hay que hacerle honor a lo que es más que una consigna, es una decisión que no tiene vuelta atrás y esa agenda está muy bien definida con 3 columnas. La primera, el fin de la usurpación, eso es el objetivo fundamental. Todo lo que se haga tiene que apuntar a sacar a Maduro del poder que está usurpando, porque él es la piedra de tranca, como lo vimos el pasado 23 de febrero, cuando colocó barricadas en los puentes, cuando se atreve incluso ya no solo a impedir que ingresen los alimentos y las medicinas a Venezuela para auxiliar a un pueblo que está padeciendo una catástrofe humanitaria, sino que hemos visto, incluso gracias a las transmisiones que ustedes han hecho, a los niños cruzando trochas para ver si llegan a los colegios. Así que ese es un objetivo fundamental, sacar a Maduro, que es la piedra de tranca entre esta tragedia humanitaria y la prosperidad que aspiramos comenzar a reconstruir. Es claro lo que viene en ese sentido, pero ¿qué tan claro es que se pueda hacer? Porque muchos dicen, bueno, Guaidó no fue detenido en el aeropuerto como pues era tal vez el temor de muchos. ¿Esa es una estrategia del régimen de Nicolás Maduro? Pues no lo vamos a detener, o es algo que también ya tienen ellos pensado porque saben el costo que puede tener, señor Ledesma. No, ya la debilidad no puede ser una estrategia. El derrumbamiento no se puede llamar ahora estrategia. Lo que está ocurriendo con Maduro y su camarilla es que ya no tienen fuerza para seguir impulsando todas estas tropelías. En otras circunstancias hubiesen hecho con Guaidó lo que hicieron conmigo, que me sacaron de mi oficina, me secuestraron en mi casa por cárcel, lo que hicieron con el diputado Juan Requesén, lo que hicieron con el capitán Caguaripano, lo que han hecho con tantos líderes de la oposición que de una u otra manera han sido blancos de un régimen que no tolera la vigilancia. Vemos que el pueblo está en las calles, que ya no es una lucha solo de Juan, como él mismo lo había sugerido desde el 11 de enero, cuando saliendo de una reunión en la oficina de la ONU en Parque Cristal de Caracas, dijo, asumo el 233, pero que el pueblo también asuma lo que significa y representa para la lucha ciudadana el artículo 333 y el artículo 350. De allí que Maduro está realmente en su fase terminal y lo sostienen, como ya hemos dicho, una guardia pretoriana que se reduce a lo que es la Guardia de Honor Presidencial, todas las fuerzas que están reducidas a lo que es el DIGESIN, la Dirección de Inteligencia Militar, y las facciones que actúan como miembros de escuadrones de la muerte. Vale la pena destacar que en toda esta operación que se llevó a cabo en la frontera con Colombia, con Brasil, los que fundamentalmente actuaron fueron los grupos civiles. Allí el que estaba fungiendo de comandante o de mariscal de campo era Freddy Bernal, un policía que cometió crímenes cuando ejercía esa función en la Policía Metropolitana de Caracas. Allí que es un régimen que se le va agotando la fuerza incluso irregular de la que disponen para seguir atropellando una ciudadanía que no renuncia a su determinación de salir de esto lo antes posible. ¿Hay riesgo, señor Ledesma, que se acabe esta efervescencia, que tanto la oposición como en las calles, lo que hemos visto, porque ayer era realmente increíble también en las calles de Caracas cómo se recibe al presidente interino, que si no pasa algo pronto, esa efervescencia se caiga? No, yo creo que tenemos que tener un antídoto contra el desánimo, porque si no nos vacunamos contra esa depresión que quiere inocularnos Maduro y su camarilla, por supuesto que vamos a repetir a algunos que forman parte del pasado. Hay que dejarlos allí como una lección del pasado. Yo creo que la voluntad de lucha no tiene vuelta atrás, como le dije al principio de esta conversación con ustedes, que hay un pueblo que está resuelto, que sabe que ya hay una hoja de ruta, que esa hoja de ruta ya es compromiso moral, comenzando por Juan Guaidó, de que no se va a adulterar, que no van a haber cambios de seña en la mitad del camino, como ocurrió en el año 2017. De allí que esta situación tiene a un pueblo plantado en la calle,
ese pueblo ha contado con una espectacular solidaridad de la comunidad internacional. No es poca cosa lo que se ha visto en las últimas semanas, el respaldo de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de Austria, de Alemania, de Inglaterra, y para usted de contar lo que ocurrió ayer en el aeropuerto cuando 12 representantes de sedes diplomáticas fueron a recibir a Juan Guaidó. Eso es más que una solidaridad protocolar, y al lado de la movilización popular, al lado de la lucha que está dando la comunidad internacional, vemos cómo se va desmigajando una Fuerza Armada a la que ya no le quedan razones para que justifiquen mantener a esta narcodictadura que representa Nicolás Maduro. ¿Cuánto más, señor Ledesma? Esto es fácil o complejo saber. El cerco diplomático del que ha hablado siempre el presidente Iván Duque es una estrategia, pero si eso empieza a palidecer y a perder su aroma, pues si podemos decirlo así, ¿qué paso tiene que seguir? Porque es que Venezuela no aguanta, no ha aguantado, y si ya está en su máximo punto, cuando ya el mundo entero reconoce lo que está pasando y reconocen a un presidente interino, ¿cuánto más? Es decir, ¿qué más tiene que hacer la comunidad internacional? Estamos ya hablando de esas segundas opciones de las que hablaba Donald Trump, hablar de intervenciones militares. Yo me recibo para mañana a las 9 de la mañana, hora de Colombia, hora de Venezuela. Voy a hacer una exposición a través de mi Instagram, de mis redes sociales, en la que voy a explicar por qué sí se justifica la aplicación del R2P, que es el concepto de responsabilidad de proteger, por qué sí están dadas las condiciones para que el presidente Guaidó invoque ante la Asamblea Nacional la activación del artículo 187 de la Constitución Nacional numeral 11, por qué agotado ya el expediente, el camino de las negociaciones diplomáticas, como lo ha hecho la ONU, como lo ha hecho la OEA, como lo ha hecho la Unión Europea, como lo ha hecho el Grupo de Lima, ya también consumado el expediente de las sanciones, queda es una acción de fuerza porque en Venezuela está comprobado que Maduro ha venido cometiendo primero un genocidio silencioso. Yo no voy aquí a atiborrarlos a ustedes de más cifras, porque ustedes las conocen y la audiencia está también al tanto de cómo muere la gente en Venezuela de hambre, de cómo muere la gente en Venezuela, por problemas de medicina, cómo está desbordado el AMPA. En Venezuela tenemos la guerrilla colombiana, el ELN, la FARC, las fuerzas irregulares bolivarianas, tenemos a Hezbollah, tenemos a los pranes que manejan las cárceles, tenemos a los colectivos que actúan con toda la impunidad del mundo. En Venezuela se han hecho todo tipo de esfuerzos con diálogos, con negociaciones. De Colombia salió el expresidente Samper y participó en un diálogo que se prolongó por 3 años. Es decir, que esas celadas del diálogo y de la negociación ya no encajan en el ánimo de un pueblo que está resuelto a avanzar en el quiebre definitivo de esta narcotiranía. Y como hay en Venezuela una narcotiranía, una mafia, lo que corresponde es activar ese principio de responsabilidad de proteger. Vamos a agradecer a Antonio Ledesma, él es exalcalde metropolitano de Caracas, líder opositor venezolano en el exilio, por ese tiempo que nos da aquí en NTN 24. Señor Ledesma, siempre es un gusto y gracias por sus opiniones. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo de nuevo a toda la audiencia. Muy amable, gracias. Vamos a entrar al debate. Quiero saludar en Washington a Héctor Chamis, él es profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. En Miami está Esteban Hernández, coordinador juvenil de VEPEX, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Y también más adelante nos acompañará Williams Dávila, diputado y dirigente del Partido Acción Democrática. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Esteban, yo preguntaba qué debe venir o qué tiene que pasar ahora. Guaidó hace un recorrido por América Latina, busca apoyo, estuvo en Colombia en el concierto, estuvo pendiente de esta entrega humanitaria, pues que en cierto punto fue fallida. Regresa a Caracas como promete, lo hace por Maiquetía, no lo detienen y pues nuevamente está empoderado. Pero después de esto, ¿qué tiene que suceder o qué debe suceder? Bueno, sí, con respecto a lo que sucedió el 23 de febrero, fue un total fracaso en el sentido de que no se pudo llevar la ayuda humanitaria a las personas que realmente lo necesitaban y que muchas personas estaban contando con eso. Entonces, cuando uno escucha a algunos individuos diciendo que hay que tener paciencia o que no es el momento de hacer ningún tipo de presiones,
yo les diría que vayan y le digan a las personas que se están muriendo por alguna enfermedad o porque se están muriendo desnutridos o porque sencillamente están en una situación de desespero, pues díganle a ellos que se calmen. Evidentemente los que estamos afuera podemos esperar más tiempo, pero los que están dentro de Venezuela sí es un asunto de vida o muerte y por lo tanto ese tipo de declaraciones son una irresponsabilidad enorme. En ese sentido yo pienso que ya habiendo visto los efectos que hubo el 23 de febrero, que lo que se esperaba era que hubiese alguna especie de quiebre militar para que de esa manera poder sacar a Nicolás Maduro de una manera un poco más institucional, no sucedió ese quiebre. Hasta la fecha creo que no se llega ni siquiera a los 1.000 desertores, estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que tienen alrededor de 300.000 hombres. Entonces, realmente no representa un número importante esas deserciones, a pesar de que, bueno, se les puede reconocer que en su momento hayan desertado y le hayan dado la espalda a Nicolás Maduro y se hayan puesto del lado de los que nos oponemos al régimen. No es un número lo suficientemente grande como para poder hacer los venezolanos esto por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que debe seguir es que se pida desde la Asamblea Nacional y que lo haga también el presidente encargado Juan Guaidó, la intervención militar por parte de Estados Unidos y de una coalición de países aliados. Porque, por ejemplo, esa gira que hizo por Latinoamérica, la hizo fue con los países miembros del Grupo de Lima, que es un grupo que abiertamente ha dicho que está en contra de la intervención militar y que, sin embargo, dicen ellos entender la urgencia del cambio de Venezuela. Yo digo que si realmente entendieran esa urgencia, no estuviesen en contra del único mecanismo que le queda realmente a los venezolanos. Porque hay que entender que las personas que se mantienen por la fuerza es el único medio, el único mecanismo por el cual ellos van a poder salir. Un error que me pareció de esa gira fue el no haber ido a Washington a reunirse con el único país que ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. El no haberse ido a reunir con Donald Trump y con Mike Pence es una señal que yo pienso no es óptima para la situación que estamos viendo actualmente, porque de cierta manera están colocando a Estados Unidos en segundo plano y le están dando la batuta al Grupo de Lima, que, repito, ha dicho abiertamente estar en contra de la intervención, y eso es lo que hace falta en Venezuela, en vista de que por medios propios no vamos a poder salir de esta tiranía. Es decir, Esteban, el siguiente paso es la intervención. No hay otra salida. Bueno, debería hacerlo, es que no hay otra salida. Ya tenemos 20 años esperando por algún quiebre militar. En este momento hubo cualquier tipo de presiones por parte de potencias como Estados Unidos, advirtiéndole a los militares que si no permitían la entrada de la ayuda humanitaria y que si seguían defendiendo a Nicolás Maduro, todo se les iba a acabar. Ese quiebre no ocurrió con todas esas amenazas, con todas esas advertencias. Entonces no podemos seguir esperando por ello. El tiempo de los militares no es el tiempo de los ciudadanos comunes. No podemos darle larga, esperar, bueno, a que se volteen de aquí a ¿cuánto? ¿A 3 años? ¿A 6 años? ¿A que Nicolás Maduro culmine su periodo usurpando el poder? Entonces ya, en vista de que no contamos con los militares venezolanos y en vista de que la ciudadanía está desarmada y que el terreno de lucha está totalmente desequilibrado, lo que queda es una intervención militar, además que la pide el gobierno reconocido legítimo por más de 50 países a nivel internacional. Entonces, realmente no sería un asunto de una injerencia, ni siquiera yo lo llamaría intervención. Es un asunto de asistencia militar porque lo está pidiendo el gobierno legítimo del país. Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Luego pues como hemos contado la historia, ya Guaidó en Caracas no lo detuvieron, que era como la encrucijada en la que estaba tanto el régimen como esa oposición o la comunidad internacional de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer si a Juan Guaidó lo retienen? Pues eso no sucedió. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso es continuar como hasta ahora. No creo que estos procesos puedan ocurrir, puedan precipitarse por un factor, no hay una bala de plata. Estos procesos son multicausales y yo creo que la acción de Guaidó es inteligente, es creativa, lo tiene el régimen confundido, sin respuesta. Creo que eso debe continuar. No con movilizaciones permanentes sino esporádicas, porque nadie puede estar en la calle todos los días, eso por un lado. Por el otro lado, deben seguir convocando a los militares a que se unan al reconocimiento de un presidente legítimo, encargado. Son 600 casi los que están documentados. No son muchos, pero tampoco es un número insignificante, y eso debe continuar. Debe continuar cultivándose el apoyo internacional, que es sin precedentes. En realidad, hace muy poco tiempo que las fuerzas democráticas de Venezuela cuentan con apoyo internacional consistente. Todos estos años no había ocurrido, y ahora son efectivamente casi 60 países, 50 y algo de países, que por supuesto todos los de América Latina, europeos, pero también Corea del Sur y Australia, países lejos de Venezuela.
eso debe continuar. Comienzan ahora a ser aplicadas más sanciones, eso va posiblemente a generar asfixia financiera en el régimen, y en cuanto al otro tema que, bueno, se plantea como la única posibilidad, yo creo que no es la única posibilidad, que es el tema de la intervención. Yo estoy a favor de la intervención humanitaria, que no sucedió el sábado 23 en Cúcuta, pero debe insistirse con eso, y los líderes de la comunidad internacional, los líderes de las democracias que han apoyado a Venezuela y a Juan Guaidó, deben encontrar la manera para que esa ayuda humanitaria pueda ingresar. Y si eso es con el acompañamiento de una Fuerza Armada, bueno, que suceda. Hay experiencias anteriores en el mundo de situaciones de genocidio, de limpieza étnica, de crímenes de lesa humanidad, como señaló el alcalde de Ledesma, en donde las fuerzas internacionales formaron una coalición para ingresar. Y por supuesto para ingresar con lo necesario para atender la penuria alimenticia y médica y de salud, y eso supuso una Fuerza Armada desde luego. El último punto es que el alcalde de Ledesma tiene razón acerca de la responsabilidad de proteger. Ahora bien, ello requiere, para implementarse, la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual no va a ocurrir por los vetos que ya hemos visto en el debate de del martes pasado, la semana pasada. Ahora bien, hay experiencias donde Bosnia o Kosovo, por ejemplo, donde se realizó esa ayuda humanitaria, ingresaron tropas de la OTAN en particular para garantizar la seguridad de las víctimas del holocausto y de la limpieza étnica que estaba llevando adelante Milosevic y sus fuerzas serbias, tanto en Kosovo como en Bosnia, y ello ocurrió sin la autorización del Consejo de Seguridad. Y esto lo traigo a colación porque nadie hoy en el mundo podría decir que esa intervención fue ilegítima, ilegal o no justificada. Y yo creo que en Venezuela estamos ya en un escenario muy parecido, producto de esta crisis humanitaria, en buena parte producto de los crímenes cometidos por el régimen usurpador de Maduro, y entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿cuántas muertes hacen un genocidio? ¿En qué se diferencia el genocidio de Stalin a los ucranianos por medio del hambre, del que está causando Maduro a los venezolanos también por medio del hambre? Y estas son las preguntas que hay que conversar, más allá de decir estoy a favor o estoy en contra de la intervención militar. Yo estoy a favor de la intervención humanitaria. Los líderes de la comunidad internacional, los líderes democráticos, deben encontrar la manera que esa intervención se haga efectiva. Vamos a una pausa, si les parece, y ya vamos a hablar de esa asistencia militar de la que habla Esteban, o de esa asistencia humanitaria de la que habla, intervención humanitaria de la que habla Héctor. Vamos a una primera pausa. La pregunta de hoy es si tras el regreso de Guaidó a Venezuela, pues cuál debe ser el siguiente paso. El hashtag de hoy es #Venezuela y ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Irma comenta que el presidente interino Juan Guaidó tiene que seguir trabajando en la presión internacional con los países vecinos. No puede bajar la guardia. Pronto veremos a Venezuela libre. José dice que no se le puede pedir a los venezolanos que salgan a la calle sin un propósito concreto. Las movilizaciones tienen que tener un objetivo o si no la gente se va a decepcionar. Santiago comenta que Guaidó necesita seguir presionando para lograr el ingreso de la ayuda humanitaria y el cese de la usurpación. Debe pedir la intervención internacional si es necesario. Seguimos aquí en Suma la Noticia y preguntamos si tras el regreso de Guaidó a Venezuela, ¿cuál debe ser el siguiente paso? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Quiero saludar también a Williams Dávila. Él es diputado y dirigente del Partido Acción Democrática. Nos acompaña el día de hoy. Usted veía a Héctor y a Esteban Williams con unas posiciones contrarias, en todo caso cada uno pues en su orilla, en cuanto a cuál debe ser el siguiente paso. Desde Venezuela, cuando ya Guaidó está nuevamente en Caracas y no se lo detuvieron y ahora anuncia, por ejemplo, una huelga con sindicalistas, anuncia también nuevas movilizaciones, uno dice, bueno, ¿cuál es el siguiente paso en esta estrategia? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros tenemos que seguir ejerciendo una presión desde abajo. Por ejemplo, hoy hubo una serie de actividades en diferentes parroquias
de los estados del país, yo estuve en varias de ellas, en donde la gente está esperando precisamente información, organización, orientación, y eso es muy importante. La gente no ha perdido la fe y la esperanza. Y eso creo que es la primera cuestión que tenemos que hacer inmediatamente, como hoy lo hicimos, seguir desarrollando desde abajo actividades de todo tipo tendientes a siguientes acciones que hay que realizar, posiblemente un paro, posiblemente una gran huelga general, y eso no quita en ningún concepto la presión internacional que se tiene que ejercer a nivel de los derechos de protección que tienen los pueblos desde el punto de vista internacional, como las presiones diplomáticas, económicas que se tienen que ejercer, porque esta es una lucha contra una tiranía que utiliza grupos armados para hacer el trabajo sucio que el ejército no quiere hacer y que algunos organismos represores del Estado no lo quieren hacer, pero que sí utilizan estos grupos de mercenarios, de matones, como lo vivimos nosotros la semana pasada en San Antonio del Táchira, cuando fuimos a recoger la ayuda humanitaria, nosotros los diputados, en donde fuimos cercados y emboscados por grupos armados que son entrenados por grupos de guerrilleros del ELN de Colombia. Así pues, es que esa es la situación. Yo creo que hay que seguir con esta presión, organizando y, por supuesto, avanzar. En el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, tenemos que seguir presionando para nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral, porque obviamente este proceso de transición tiene que culminar con unas elecciones. Y eso, por supuesto, para poder incentivar la participación de la gente, tenemos que tener un cambio de condiciones objetivas diametralmente opuestos a las realidades que tenemos hoy día en el país. Decía Esteban que debe haber unas movilizaciones con un objetivo. Eso es claro hoy por hoy, sacar a la calle en estos momentos a los venezolanos y sin duda tiene un gran llamado el presidente interino Juan Guaidó de los venezolanos a la calle, pero ¿es claro el objetivo? Yo pienso, mira, sí, fíjate tú. Un segundo, William, un segundo voy con Esteban y luego voy con usted. Esteban, ¿es claro el objetivo? No, hasta ahora no se han planteado objetivos claros y fíjate, William David le estaba diciendo algo que está hablando de un gobierno de transición. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha hablado de un proceso de 3 etapas, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y después las elecciones libres. No hemos ni siquiera llegado al gobierno de transición y esa es la realidad, porque todavía quien sigue ejerciendo el poder dentro de Venezuela, lamentablemente, es la tiranía. Ni Juan Guaidó, ni ninguno de los opositores, ni siquiera la Asamblea Nacional tiene dentro de Venezuela un poder político real. No se ha llegado ni siquiera a la primera fase, entonces no podemos estar hablando todavía de la segunda. Y para lograr esa primera fase, yo lo que estoy diciendo es que en vista de que el terreno está totalmente desequilibrado, porque ya todos sabemos que los ciudadanos no están armados, sabemos que las armas las tienen ellos, que no desertaron la suficiente cantidad de militares, que ellos tienen colectivos, que tienen guerrillas, el ELN, que tienen la FARC, que tienen otros grupos terroristas de Medio Oriente, infiltrados, además de toda la inteligencia cubana, infiltrados dentro de Venezuela, y es un terreno totalmente desequilibrado. Entonces, para poder superar esa primera fase, que es el cese de la usurpación, lo que se requiere es equilibrar ese terreno. ¿Cómo se equilibra? Pidiendo la intervención o la asistencia militar internacional, en este caso, que no la ha pedido la Asamblea Nacional y que la Constitución la establece en su artículo 187, numeral 11, que la Asamblea Nacional tiene la potestad de permitir cualquier actividad militar de extranjeros dentro del territorio nacional. Entonces, como ellos estuvieron hablando tanto tiempo de que era importante mantener esos espacios, bueno, ya que llegó el momento, entonces que los usen para eso. Se está hablando no de una injerencia, no de una intervención, sino de una asistencia militar. Y me baso en que lo estaría pidiendo el gobierno reconocido a nivel internacional, el gobierno legítimo. Es decir, no sería una fuerza entrando a la fuerza, valga la redundancia, sino sería más bien una petición por parte de los que de manera legítima, pero que no de manera práctica, están ejerciendo ahorita el poder. Me refiero a Juan Guaidó y al gabinete, a todas las personas que lo están acompañando. Él, lamentablemente, hasta el día de hoy no está ejerciendo el poder en Venezuela. En el Palacio Miraflores sigue Nicolás Maduro y además entramos en un tipo de contradicción cuando él llama a los sindicatos a que protesten, a que hagan un paro y a que le exijan a Nicolás Maduro. Si estamos desconociéndolo, si estamos entendiendo que él es el que está usurpando el poder, no hay que hacerle ningún tipo de exigencia. Hay que votarlo y la única manera de votarlo a él es por las armas. Por la fuerza se están manteniendo, por la fuerza hay que sacarlo. Héctor, para usted también es tan claro que no hay un objetivo, que la oposición en estos momentos ya acaparó, es decir, como lo máximo que pueden y ahora hay que esperar, o sí hay estas movilizaciones teniendo objetivos. ¿Sí siente usted que hay una estrategia detrás de todo esto? Yo creo que sí. Veo una sociedad movilizada y una dirigencia con objetivos claros.
tratando de generar desobediencia civil, tratando de sorprender al régimen en sus decisiones, cuándo viajar, cuándo no, con mucha creatividad. Creo que un punto que señala Esteban es importante, y que señaló el diputado Dávila también, acerca del carácter criminal de este régimen. Recién ahora estamos entendiendo en la comunidad internacional que esta no es la dictadura de Pinochet, de Videla, de Franco, del apartheid en Sudáfrica, y que entonces la transición a la democracia en Venezuela será como aquellas. Esta es una entidad criminal en poder, en control del Estado, y con influencia de diversas actividades ilícitas, narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, grupos guerrilleros de Colombia y extracontinentales, y además con un canal directo a La Habana que ha tercerizado la corrupción y el crimen en Venezuela, porque el régimen de La Habana también vive de esos recursos que genera la criminalidad que ocurre en Venezuela. Y por el otro lado, también es importante señalar que yo veo en ese punto del artículo 187, 11 de la Constitución de Venezuela, un terreno común con diversos aspectos del derecho internacional que anticipan la posibilidad de la intervención. Y yo creo que le daría mucha legitimidad, si esa es la decisión de la Asamblea Nacional, requerir la asistencia de una fuerza internacional para derrocar a un régimen ilegal, usurpador, criminal, y que constituye una dictadura donde, bueno, se ha documentado una cantidad de crímenes importantes, una dictadura que además ha negado sistemáticamente la crisis humanitaria y se ha negado a recibir ayuda para paliar esa crisis. Entonces, también estamos ante una situación de exterminio. Finalmente, las comunidades pemonas de la frontera con Brasil, lo que ha estado ocurriendo desde el 23 de enero en esa zona, califica como limpieza étnica también. Por supuesto, el número de víctimas es mucho menor al número de víctimas de los musulmanes en Bosnia o en Kosovo, pero la limpieza étnica no es una cuestión de números. No hay que esperar a llegar a miles, a cientos de miles, para entender la naturaleza de la situación frente a la cual estamos y actuar. Y ese es un punto que la comunidad internacional tiene que entender finalmente. Yo creo que lo está entendiendo y esperemos que esto transcurra de la mejor manera, pero es verdad, este es un régimen criminal. No va a negociar su salida del poder como lo hizo Pinochet, Videla o cualquier otro régimen autoritario. Este es un régimen criminal que controla el aparato del Estado en Venezuela. Williams, usted me decía algo cuando yo le hablaba de un objetivo, de que si estas movilizaciones tienen un objetivo, que si la calle todavía tiene un objetivo y no hay el riesgo, le preguntaba yo al señor Ledesma más temprano, que esta efervescencia se quede en el camino. Ya ha pasado, la gente en la calle se cansa, no la puede uno mantener todo el tiempo en la calle, tiene que mostrarle algunos resultados. ¿Cuáles son esos objetivos y hay resultados a corto plazo? Mira, yo creo que hay que anotar lo siguiente, a diferencia de los sucesos de años anteriores, en este momento la movilización que se tiene que mantener está siendo convocada por un líder, por el presidente de todos los venezolanos, que es Juan Guaidó. Eso es muy importante, porque eso no lo teníamos en años anteriores. Y él mismo es el que ha ordenado, ha instruido que nosotros en cada uno de nuestros estados hagamos las movilizaciones correspondientes. Y no es que uno individualmente lo haga, sino que son movilizaciones sociales, sectoriales, por eso se reunió con los empleados, con los sindicatos, porque él es el que lleva el termómetro del asunto, y eso es muy importante señalarla. Yo no creo que vayamos a estar ahorita bajo ese temor que si seguimos convocando a la gente va a llegar un momento en que la gente se desactive y se desanime. No, yo creo que todos tenemos que apuntar a que el propio presidente Guaidó le está llevando el termómetro al asunto, y hay un factor estratégico sumamente importante que no solamente es la coalición internacional que existe, sino la unidad interna. Aquí la oposición en este momento está unida y todos estamos claros en la necesidad de profundizar el proceso que señaló Guaidó del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de las elecciones libres.
Y en este sentido, fíjate tú que en el caso del cese de la usurpación sí se ha ido dando ya ese proceso, porque el hecho mismo de que existan 60 países en el mundo que reconocen a los representantes de Guaidó, en algunos casos como embajadores, otros como representantes personales del presidente Guaidó, y que están reconociendo a Guaidó como presidente de la República, ahí hay un cese de la usurpación. Es decir, ya hay una concienciación internacional que existe aquí un solo presidente que es Guaidó. El llamado que hoy se le hizo a los empleados públicos en el sentido de que el único presidente que existe como jefe de la administración pública es el presidente Guaidó. Esos son mensajes que van ablandando y van generando conciencia y son objetivos que están planteados en este gran movimiento de masa. Yo estoy seguro, mira, todos los caminos son concurrentes. Aquí estamos en presencia de un Estado criminal, ya lo acaba de decir aquí el anterior que habló, en este caso, en este momento. Estamos frente a un Estado que está soportado por grupos mafiosos, criminales de todo tipo. Pero este pueblo no se ha rendido. Y yo creo que hay una estrategia en ese sentido de cómo ir propiciando coordinadamente la coalición internacional con las acciones internas que nosotros tenemos que hacer. Estoy seguro que Guaidó es el primero en estar consciente de la necesidad del derecho de protección internacional. Es más, nosotros aprobamos hace 2 semanas un decreto en donde se permite la asistencia o la intervención humanitaria. Palabras más, palabras menos, nosotros estamos autorizando ya la intervención humanitaria, porque fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional. A lo mejor no se está hablando del artículo, pero se está diciendo ya en el fondo, en el contenido, que está autorizada la intervención humanitaria. Y eso, fíjate tú, si nosotros nos ponemos a ver, siguen llegando aviones cargados de medicamentos en la zona del norte de Santander de Colombia, y eso significa que no es que se ha desactivado la acción de la coalición internacional para lograr abrir el canal humanitario, claro, que es lo que nosotros requerimos. Esteban, frente a eso, me parece interesante porque el señor Dávila explica pues algo que tal vez uno no tiene a la mano todos los días, que la presión sigue y que no se han desactivado los canales que uno pensara, bueno, el 23 de febrero eso salió mal y ahí quedó. ¿Qué piensa usted, Esteban? Bueno, pero es que la presión sigue, pero la gente sigue muriendo. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Esto se trata ya de pedir una asistencia militar dentro de Venezuela, porque, repito por tercera vez, el terreno no está equilibrado, la ciudadanía está desarmada, pero al mismo tiempo se está muriendo. Es una irresponsabilidad enorme pedirle a una persona que se está muriendo porque no tiene medicinas o porque no tiene comida, o a los niños que están siendo abandonados por los padres, que tengan paciencia, que el tiempo ya viene, que ya pronto vamos a salir de esto, cuando las acciones... Si ya está siendo reconocido Juan Guaidó como presidente por más de 50 países, y eso pasó no ayer, eso pasó el 23 de enero, ya hace más de un mes, entonces lo lógico es que se siga profundizando en el camino que ya se marcó. Ya el apoyo internacional se tiene, el apoyo interno se tiene, el mismo William Dávila lo acaba de decir. Cuando Guaidó convoca, ustedes han visto las manifestaciones bastante numerosas que hay dentro de Venezuela. Entonces, ¿cuál es la excusa ahora para seguir esperando? El venezolano no aguanta más. Si realmente queremos salir de esta tiranía y no darle más tiempo, hay que pedir lo correspondiente. Hay que pedir una asistencia armada. El caso de la ayuda humanitaria es importante, pero eso es algo temporal. Realmente para poder salir de todo este problema, de toda esta crisis, de toda esta tragedia, hay que salir del régimen de Nicolás Maduro, eso en el corto plazo. Y en el largo plazo, por supuesto que hay que cambiar de un modelo totalmente estatista, totalmente centralizado como el que hay en Venezuela, a un modelo de libre mercado, a un modelo de derecha, a un modelo en donde se respete la propiedad privada, a un modelo en donde se le limita el poder al Estado, y de esa manera es que realmente Venezuela va a tener futuro. De lo contrario, estamos destinados a recibir el mismo resultado. Nosotros no podemos seguir esperando que aplicando las mismas políticas vamos a tener un resultado distinto. Entonces, el cese de la usurpación, sí, estamos en esa etapa, pero va a pasar cuando se pida realmente la asistencia militar humanitaria. La parte humanitaria es esa parte de las medicinas y de la comida que se trató de meter el 23 de enero, pero esta vez con respaldo militar, y que además se queden allí para garantizar que haya respeto o que mejor dicho, que no hayan violaciones a los derechos humanos, y que además se garantice que Nicolás Maduro salga de una buena vez del poder, porque esa realmente es la solución que puede salvar a Venezuela en estos momentos. Y a largo plazo lo que acabo de decir, que es cambiar de sistema completamente. El problema de Venezuela no se limita a un caudillo, no se limita a un color, no se limita a un partido político, es un modelo completo llamado socialismo, y es un modelo que tiene que ser erradicado si realmente queremos que Venezuela progrese. Y yo pienso que ese es el fin que supuestamente todos queremos, ¿no? En el que supuestamente todos estamos de acuerdo. Entonces tenemos que ir, sí, paso por paso, pero al mismo tiempo entendiendo que los tiempos diplomáticos o que los tiempos de los políticos no son los mismos tiempos que los de los venezolanos, que son los que se están muriendo, que son los que están poniendo a los muertos actualmente, que cada vez que se les pide que vayan a marchar,
caen detenidos, caen algunos asesinados, algunos se les tortura, y entonces a esas personas realmente sí se van desgastando, porque cada vez las personas tienen, digamos, menos disposición a seguir exponiéndose si no va a haber algún resultado. No están dispuestos a exponerse en vano. Eso hasta ahora no ha sucedido, pero eventualmente va a pasar si esto se le sigue dando mucha larga. ¿Hasta cuánto vamos a permitir a los militares venezolanos que se cambien de bando? No podemos estar aquí en 6 meses, no podemos estar un año, no podemos estar 6 años esperando a que ellos decidan cambiarse de bando. Sí. La realidad de Venezuela es esta, y en vista de que ya no cambiaron, entonces lo que corresponde pedir es esa asistencia militar humanitaria. Vamos a una pausa, si les parece. En el próximo bloque entro con Héctor para hablar del tema de ese cerco diplomático, hasta dónde realmente puede llegar. Y cuando Juan Guaidó le ha dicho a nuestras directoras, tanto de NTN 24 como de RCN, que si lo llegan a tomar preso, pues hay una estrategia ya de la comunidad internacional. ¿Cuál podría ser? Tras el regreso de Juan Guaidó a Venezuela, ¿cuál debe ser el siguiente paso? Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom Venezuela. Ana dice que hay que ser perseverantes para poder quebrar la estructura de la dictadura de Nicolás Maduro. Guaidó debe mantener la presión en la calle. Luis dice que el presidente Guaidó debe seguir en el proceso para restablecer la democracia en Venezuela. Él va por el camino correcto. Y Clara comenta que Venezuela no puede vivir más en la incertidumbre. El presidente interino tiene que aumentar la presión para derrocar a Maduro y su dictadura. La ayuda humanitaria debe entrar y Maduro debe irse. Seguimos aquí en Suma de Noticias en los últimos minutos del programa. Hablamos, y tras el regreso de Guaidó a Venezuela, pues cuál debe ser el siguiente paso, si realmente hay ya una estrategia, hay un objetivo, ¿qué debe venir? Hablábamos de algo que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le dijo a nuestra directora Claudia Gurizati y a nuestra directora de contenidos en NTN 24, Diana Chirinos. Aseguró que no teme a ser detenido por el régimen madurista y que si eso sucede, pues hay un plan establecido y que los venezolanos y la comunidad internacional sabrán responder. Si eso pasa, hay instrucciones muy claras a nivel de movilización, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acciones internacionales. Así que lo que no se pierde es la causa. Y estoy seguro que si eso pasa, el pueblo de Venezuela también sabrá responder de manera contundente ante eso. Héctor, cuando se refiere que la comunidad internacional sabrá responder, lo primero, lo que hizo Guaidó fue una afrenta al régimen de Maduro. Estaba muy seguro que no lo iban a detener. ¿Y qué podría hacer en ese momento si sucediera? Porque pues todavía podemos decir que puede suceder. La comunidad internacional, ¿qué realmente pudiera hacer? No sé si estaba seguro que no iba a ser arrestado, pero sí fue una afrenta, definitivamente, una afrenta al poder omnímodo del régimen. Ahí llegó, entró por Maiquetía, como dijo, y a la salida dijo que lo recibieron con un bienvenido presidente, lo cual, independientemente de que haya sido cierto o no, es una buena respuesta. Por el otro lado, la comunidad internacional ha estado muy clara y muy consistente y muy cohesionada en el respaldo y en las advertencias a Maduro que no arreste ni ponga en riesgo la integridad de Guaidó y su familia. La presencia de 12 diplomáticos, algunos europeos, otros latinoamericanos, en el propio aeropuerto es de por sí elocuente. El alcalde Ledesma lo señaló también con razón. Yo lo que creo es que es por primera vez en un largo proceso que tal vez tenga 4 o 5 años, donde el régimen era ilegítimo o no lo era, un régimen que llegó al poder por los votos y se fue convirtiendo en dictadura en el poder y que comenzó a ser capturado por organizaciones criminales y se transformó en un satélite de los Castro, de La Habana. Desde que estamos en esa situación con movilizaciones, aquellas enormes movilizaciones en pos del referéndum revocatorio, fallidas todas, yo creo que es la primera vez, y va apenas un mes o un mes y medio, en donde la dirigencia venezolana tiene coherencia y tiene claridad hacia dónde ir, el pueblo la acompaña, el régimen comienza a flaquear, comienza a haber deserciones dentro de las filas militares, menos de las que esperábamos y menos de las que uno desearía, pero está clara la dirección de este proceso. Es muy cierto lo que dice Esteban, no se le puede pedir a una madre con niños desnutridos que tenga paciencia, pero ahí es cuando la acción diplomática y la realidad van en tiempos diferentes, y desgraciadamente es así. Yo lo único que creo es que, en cuanto al tema militar, es que es mejor que este régimen caiga
sin una presencia militar extranjera. Es mejor, desde todo punto de vista. Tal vez no sea posible por lo mismo. Que caiga así. Sí. Y bueno, en ese caso, también en lo personal estoy abierto a que esa ayuda humanitaria comience a ser ingresada cuanto antes y tal vez tenga que ser ingresada por efectivos militares. A propósito, 600 efectivos militares venezolanos no son demasiados, pero tampoco son pocos para comenzar a ingresar la ayuda humanitaria. La vasta mayoría de ellos están en Colombia. En la misma tarde del sábado 23 había muchos que cruzaban la frontera por puente o por trocha y se pusieron a las órdenes del presidente legítimo Juan Guaidó. Entonces, bueno, ya constituye un comienzo. Sería mejor que esa fuerza militar fuera de venezolanos, definitivamente. Sí. Esteban decía algo que... Sí, Esteban hablaba algo sobre cuando Héctor dice que es mejor que se salga de Maduro sin presencia internacional, entendí, Héctor. ¿Qué decía Esteban frente a eso? Bueno, porque es que estamos hablando de escenarios ideales. Sí, lo ideal siempre es que el mismo país solucione sus problemas, porque eso, digamos, le da más legitimidad al proceso. Pero en Venezuela lo ideal no existe desde hace años. Tenemos 20 años esperando porque hay algún tipo de quiebre militar. Esta no es la primera vez que hemos esperado algo de los militares venezolanos, pero es que es una institución que está totalmente corrupta, que además tiene actividades, no voy a hablar de todos, uno no puede generalizar, pero una buena parte está comprometida con actividades ilícitas como es el narcotráfico, como es el terrorismo, y que por lo tanto no les conviene que este régimen caiga, porque incluso en un país democrático no tuvieran el mismo nivel o el mismo estilo de vida que pueden tener ahora, gracias a la corrupción y gracias a que ellos como individuos se vendieron. En vez de ser protectores de la ciudadanía, en vez de ser protectores de las leyes, se han vuelto el brazo armado del partido político que hoy gobierna de manera ilegítima en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a los pasos que ha dicho Juan Guaidó. El cese de la usurpación. Como ya evidentemente no contamos con los militares venezolanos o no con la gran mayoría necesaria para poder lograrlo, entonces se tiene que pedir la asistencia militar de una coalición extranjera. Cuando pasemos al gobierno de transición, se tiene que garantizar entonces seguridad dentro del país, que se tiene que garantizar instituciones independientes y se tiene que garantizar pues que los venezolanos dentro del país tengan tranquilidad, que tengan esa paz pues por ese momento del gobierno de transición. Y en las elecciones libres lo único que me queda es pedirle a los venezolanos que voten por un modelo distinto, que cuando se den esas elecciones libres, que ojalá sucedan lo antes posible, dejen ya de votar por el estatismo, dejen de votar por el socialismo y empiecen de una buena vez a promover y votar por ideas contrarias, que son las que le han dado éxito a las naciones, que es el libre mercado, que es un gobierno limitado, que es la meritocracia, que es el anular todas esas regulaciones insensatas laborales, que es los tratados, lo que es el comercio entre los países, entre los distintos países de las regiones, y de esa manera es que realmente Venezuela puede progresar y de esa manera es que realmente se le puede garantizar un buen estilo de vida a los venezolanos. Héctor, ¿algo más? Sí, que hay una contradicción muy importante en esas palabras. La dirigencia de la Asamblea Nacional, los dirigentes políticos, dijeron que se iba a producir una masiva deserción de oficiales militares y guardias nacionales y policías que reconocerían a la autoridad de Guaidó, y que ese sería el punto de quiebre. Y eso lo dijeron hasta el mismo sábado 23, en Cúcuta, y en Cúcuta yo estuve. Bueno, eso no ocurrió. Entonces, ahora hay que barajar y dar de nuevo en cuanto a ese tema, porque todo ese discurso de Esteban, que los militares son esto o lo otro, bueno, aparentemente había mucha oficialidad dispuesta a producir ese quiebre. No ocurrió. Entonces hay que reorganizar y volver a pensar qué va a pasar con ese tema. Porque, insisto, es mejor que ese quiebre lo produzcan militares venezolanos a que lo produzcan militares extranjeros. Lo otro es que, bueno, la economía política de Venezuela después de Maduro es otro tema. Cuánto mercado, cuánto Estado, el socialismo, acá de lo que estamos hablando es de cómo hacer para que Maduro deje el poder y se produzca una transición democrática en Venezuela y el pueblo venezolano recupere su nivel de vida, su prosperidad y sus libertades. Sí, gracias. Vamos a otra pausa, la última. Se me acabó el tiempo aquí en el programa. La pregunta de hoy es si tras el regreso de Guaidó a Venezuela, ¿cuál debe ser el siguiente paso? Es lo que debatimos aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Voy a agradecerle a Héctor Chamis, a Esteban Hernández, a Williams Dávila por habernos acompañado el día de hoy. Se nos fue el tiempo muy rápido. Estamos debatiendo, sin duda alguna, qué va a pasar ahora en Venezuela. Juan Guaidó, en Venezuela, ¿cuál es el siguiente paso? Hasta aquí Suma la Noticia. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.